Hola, muy buenas tardes. Estamos esperando que se conecten un poquito más de personas para dar inicio a nuestra actividad del día de hoy, las jornadas educativas del mes del corazón. En el momento ya tenemos varias personas conectadas, estamos en vivo, así que los estamos viendo. Yo también estoy conectado, así que podemos ir viendo en vivo todo lo que son los comentarios, las participaciones también. Mi nombre es doctor Daniel Amato, soy encargado del programa de salud cardiovascular. El día de hoy tenemos las jornadas educativas comunales del mes del corazón, que es el mes de agosto. Así que en unos breves minutos daremos inicio a nuestras jornadas comunales. Muy bien. Bueno, le damos la muy cordial bienvenida a todos los participantes el día de hoy. Hoy 26 de agosto del año 2021. Hoy le queremos entonces dar la bienvenida a lo que serían nuestras jornadas, nuestras primeras jornadas educativas organizadas por los encargados del programa Salud Cardiovascular en participación de el de salud familiar y estas son unas jornadas que vamos a estar realizando por el mes del corazón. Recordemos que el mes del corazón es algo que se realiza en el mes de agosto y nuestra principal función en este momento es justamente hacer educación a todas nuestras personas, a todos nuestros pacientes de la comuna de Chihuayante para hacer prevención y cuidar justamente nuestro corazón. El día de hoy tenemos 3 ponencias a cargo de distintas personas que formamos parte de los encargados del programa Salud Cardiovascular entre médicos y enfermeras. Y el día de mañana vamos a tener otras distintas ponencias o distintas presentaciones para continuar con este tema de la educación. Vamos a tener además oportunidad para hacer preguntas, para hacer comentarios. Ojalá que esto sea algo que sea bastante interactivo. Nosotros vamos a poder, como les mencionaba, hablar, ver, digamos, todo lo que serían las preguntas, los comentarios, que vamos a ir viendo en el momento que los van realizando. Vamos entonces a presentar la primera ponencia. La primera ponencia va a estar a mi cargo. Yo soy el doctor Daniel Amato, encargado del programa Salud Cardiovascular del CESFAN de Chihuayante. Vamos a ver, esperar que me proyecten mi presentación. Acá ya estoy leyendo los comentarios que me han mandado saludos a algunos de mis pacientes. Ya, saludos que yo los estoy leyendo por acá también. Muy bien. Como ya les mencioné, mi nombre es el doctor Daniel Amato, médico cirujano encargado del programa Salud Cardiovascular del CEFAN de Chihuayante. Hoy día les quise hablar sobre un enfoque o, que vamos a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares. Mi presentación de hoy día trata sobre la evolución de las enfermedades cardiovasculares, justamente sobre cómo estos temas han ido, digamos, cambiando a lo largo del tiempo y cómo se van desarrollando estas enfermedades. Mi presentación de hoy día justamente trata sobre como una apertura, como una bienvenida a lo que vamos a ir hablando durante todo lo que sería la jornada de hoy y de mañana. Así que con esto damos oficialmente la bienvenida, damos apertura a las jornadas. Siguiente presentación, por favor. Bien, este enfoque que yo le quise dar a esta presentación es hablando un poco sobre las enfermedades de la opulencia, ¿ya? Que es un término, digamos, bastante distinto. Hay personas que quizás han escuchado estos términos de enfermedades de la opulencia. Hay personas que, digamos, le gusta llamarlo así. Hay personas que quizás no le gusta mucho llamarlo así, pero vamos a ver un poco, digamos, el contexto y por qué podemos llamar estas enfermedades como enfermedades de la opulencia. Siguiente.
Entonces, enfermedades de la opulencia, un enfoque distinto. ¿Por qué vamos a hablar de un enfoque distinto? Porque justamente vamos a empezar a ver estas enfermedades como de una manera quizás un poco distinto a lo que usualmente vemos. En general, las enfermedades cardiovasculares ya la verdad es que mucha gente las conoce, ya no es nada nuevo lo que vamos a hablar hoy día, porque ya todos hemos escuchado sobre la hipertensión arterial, sobre la diabetes, sobre los infartos, accidentes cerebrovasculares. Son palabras que ya todos en algún momento hemos escuchado, pero son cosas que siempre es bueno ir reforzando estos temas. Ahora, ¿por qué el tema de hoy día yo les llamo en este momento, con el enfoque que vamos a ver hoy día, enfermedades de la opulencia? ¿Por qué un enfoque distinto? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es opulencia. Este concepto lo podemos definir como la opulencia como abundancia, ¿ya? Riqueza, sobre de bienes o sobreabundancia, es decir, muchas, muchas cosas, ¿ya? Como algo como que sobra, algo que tiene demasiadas cosas, ¿ya? Entonces, pasemos a la siguiente. Ahora, algo de opulencia, ¿qué podemos estar hablando de opulencia y de enfermedades? ¿Cuáles son estas enfermedades de la opulencia? Por ejemplo, el peso, siguiente, el azúcar, siguiente, las grasas, siguiente, la presión arterial. Fíjense que todas estas son enfermedades de la opulencia porque de lo que estamos hablando acá es que en el organismo hay, digamos, pueden haber para estas distintas enfermedades mucho peso, la presión muy alta, la glicemia o el azúcar en la sangre muy alta, el colesterol muy alto, los triglicéridos muy altos, es decir, todo como que muy, muy abundante. Esto quiere decir que justamente es como todo este tema de la opulencia, ya este concepto distinto que es el que estamos incluyendo ahora. Por esto, este grupo de enfermedades que son las enfermedades cardiovasculares, hay personas que también le pueden llamar enfermedades o este enfoque con enfermedades de la opulencia, porque tienen que ver justamente con todo este concepto de que tienen muchas cosas. Ya, siguiente, por favor. Ahora, todas estas enfermedades en realidad son enfermedades completamente distintas, ¿ya? La diabetes no es lo mismo que la presión arterial, no es lo mismo que la obesidad, no es lo mismo que la dislipidemia, pero obviamente se relacionan unas con otras, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que muchas de estas enfermedades o muchas de estas condiciones, mucha gente tiende quizás a minimizarlo un poco. Por ejemplo, vemos problemas como el tema de la obesidad, ya que la obesidad es un concepto y eso se diagnostica con un número, ya como de este número hacia arriba es obesidad, de este número hacia abajo es sobrepeso. O sea, no hay mucha definición ahí, o sea, no hay mucho que discutir ahí. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que simplemente en la consulta nos pueden comentar, es como yo tengo problemas de sobrepeso, así como un poquito de sobrepeso. Pero en realidad vemos que tiene mucho peso. Entonces a veces uno tiende quizás a minimizar esto por distintos motivos, ya en realidad eso no es el caso. El problema es que cuando a veces uno minimiza estos temas, al minimizar estos temas o quizás no reconocer algunos temas, nosotros mismos o los mismos pacientes hacen que quizás no hagan lo que tienen que hacer precisamente para lograr un estado de bienestar en su estado de salud precisamente. Entonces, es ahí lo importante de poder reconocer bien las cosas. Entonces ahí cambia un poco el tema de la percepción de estas enfermedades. Entonces escuchamos estos temas así como yo solo tengo problemas como de sobrepeso. Cuando vemos que no es tanto sobrepeso, sino quizás un poquito más. Con un término así como quizás algo chistoso que nosotros pudiésemos ver. Siguiente, por favor. Ahora, como les mencionaba, el tema del sobrepeso no es nada más un tema de sobrepeso. Hay distintos tipos de alteración del peso. Desde un peso normal o cuando baja mucho de peso, distintos tipos de nutrición o cuando aumenta el peso, sobrepeso o un poquito más allá, la obesidad. Y hay distintos tipos o distintos grados de obesidad, como vemos en la foto. Entonces, cuando una persona aumenta de peso, no es simplemente sobrepeso, hay distintos grados de severidad de que aumenta de peso. Y a veces quizás en esta idea de minimizar un poco, podemos dejar de hacer
a lo que realmente pudiésemos quizás hacer o dejar de hacer algún cambio en nuestro estilo de vida, simplemente porque quizás no estamos reconociendo algunas cosas. No siempre ocurre, sí, ojo, pero es algo bastante frecuente. Entonces, esto es como para mencionarles o para mostrarles que en el tema del peso y de la obesidad existe una gran variedad de opciones o de diagnósticos que podemos mencionar. Siguiente, por favor. Bien, 2 de cada 3 adultos tienen problema con su peso. Ahora, distintos tipos de alteraciones, bien sea desde nutrición, sobrepeso, obesidad, pero en realidad son pocas las personas que tienen como su peso ideal. Siempre hay problemas con el peso, uno siempre tiene como un rollito por aquí, un rollito por allá, o un poquito más de rollitos, o un poquito, hay personas que dicen, bueno, yo quisiera aumentar un poquito más de peso, pero siempre hay algo quizás con el peso que uno pudiese quizás mejorar también. Siguiente, por favor. 1 de cada 3 obesos no saben que son obesos. ¿A qué me refiero? Porque cuando uno se mira al espejo, bueno, uno sabe cuando uno, uno aumenta un poquito de peso. Pero ¿qué pasa? El término, como les mencionaba, de obesidad es un término y a veces uno dice, bueno, es sobrepeso, pero el término de obesidad justamente es un diagnóstico como tal. Y por eso es que yo les digo que a veces la persona con obesidad no saben que lo son porque no conocen el diagnóstico o la severidad de esto, o la importancia más bien de saber estos diagnósticos. Bien, siguiente por favor. Acá les estoy mostrando entonces los distintos tipos de alteraciones de peso que pueden haber. Esto se relaciona con, hay muchas formas de saber esto. La forma más fácil es saber en base a la altura, el peso que puede tener una persona o también unos cálculos más específicos, saber el porcentaje de grasa que puede tener una persona. Eso sería como lo mejor que uno puede saber para ver en qué grado de nutricional puede tener una persona. Bien, siguiente por favor. En otro tema también súper importante es el tema de la hipertensión. Ya a veces uno escucha que no es el estrés, yo no soy hipertenso, o sea, es el estrés, yo realmente no tengo problemas de la presión arterial, o a veces me sube un poquito es porque venía caminando rápido, o subí las escaleras, o discutí con alguien. Esto a veces también es minimizar un poco algunos problemas, pero volvemos a lo mismo. Y yo a veces les explico a mis pacientes es como el organismo o nosotros las personas no pasamos todo el día como acostado en una cama sin hacer absolutamente nada, sino que estamos en constante movimiento. Ya salimos, hacemos alguna cosa, subimos y bajamos escaleras, vemos una noticia que no nos gustó, nos molestamos o nos reímos. Hacemos siempre alguna actividad y el organismo debería estar en capacidad de poder regular la presión arterial para que siempre esté estable. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estos mecanismos fallan y nosotros vemos que caminamos o trotamos o corremos o nos molestamos y aún así la presión arterial sube, es porque estos mecanismos ya están fallando. Entonces, efectivamente, por el estrés puede subir la presión, por correr puede subir la presión, por subir escaleras puede subir la presión, pero cuando el mismo organismo no es capaz de controlar eso, ahí ese es el real problema. Entonces, es cierto que se puede subir la presión arterial, pero cuando estos mecanismos fallan, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que poner ojo con eso. Entonces, volvemos al tema de quizás no minimizar algunos problemas porque más adelante pudiesen tener algunas consecuencias quizás un poquito más graves. Bien, siguiente, por favor. 1 de cada 3 adultos son hipertensos. Fíjense que no es un número menor, ya son cifras que son bastante importantes. Siguiente, por favor. 80% de los pacientes que han tenido un infarto son hipertensos. También es un número súper importante porque fíjense que muy pocas personas saben que son hipertensos o muchos lo saben y no se tratan, pero muchos de los que han tenido infartos han tenido problemas de hipertensión arterial. Es decir, que muchas de estas personas que no lo saben que son hipertensos, aún así pudiesen tener riesgos de tener alguna complicación. Por eso es súper importante saber cómo estamos con nuestra presión arterial, saber que si realmente la tenemos bien y si no la tenemos bien, pues buscar la manera de que se mantenga bien controlada. ¿Ya? Indistintamente si es que era porque estamos estresados, por qué sé yo, un motivo, pero que los valores de presión arterial se mantengan bien controlados. ¿Por qué? Porque no es un número menor, como les mencionaba, que los infartos muchas de las personas que han tenido infarto
sean personas que ya tienen el diagnóstico de hipertensión arterial. Siguiente, por favor. 70% de las personas que han tenido un accidente cerebrovascular son hipertensos. Es lo mismo que los infartos, pero en este caso con los accidentes cerebrovasculares, fíjense que tampoco es un número menor. Siguiente, por favor. Bien, esto es para mencionarles o recordarles cómo se hace el diagnóstico de la hipertensión arterial. Ya bueno, en realidad con una sola presión arterial elevada no hacemos el diagnóstico, hay que tomar varias veces la presión arterial, pero se diagnostica cuando la presión está mayor a 140/90, ¿ya? Y por eso es que nosotros usualmente hacemos un control seriado de presión arterial, ya que la presión se tome varias veces y hacemos un promedio de todas esas y según eso es que podemos hacer un diagnóstico, ¿ya? Y por eso es importante conocer cómo está nuestra presión arterial. Bien, siguiente, por favor. Mi papá era diabético. Eso es igual súper importante porque sabemos que la diabetes es una enfermedad que tiene mucho que ver con el tema de la herencia. Ahora, lo importante con la diabetes es que también, así como la hipertensión arterial, hay mucha gente que no lo sabe, que son diabéticos y que la diabetes, al igual que la hipertensión, tampoco da síntomas. Entonces, la única forma de saber el tema de si uno es diabético o no, hay que hacerse exámenes. Ahora, siguiente, por favor. Fíjense los datos en este caso sobre la hipertensión arterial. 1 de cada 4 diabéticos no saben que son diabéticos. ¿Y por qué no lo saben? Porque para hacer el diagnóstico hay que hacerse el examen de azúcar, o sea, de tomarse el examen de sangre y ver cuánto le dio el resultado y según ese resultado uno puede saber el diagnóstico. Ahora, mientras las personas no se hagan exámenes de control, no vamos a saber si realmente son o no diabéticos a menos que esté descompensado y ahí es cuando empiezan a dar síntomas y uno lo sospecha. Pero si la verdad es que la mayoría de la gente o de las personas que tienen diabetes, la mayoría de las veces no da síntomas, igual que la hipertensión arterial. Entonces las personas pueden tener estos diagnósticos y la verdad es que no lo van a saber. Por eso insisto mucho siempre en el tema de hacerse los controles. Y 1 de cada 4 diabéticos no saben que lo son. Entonces fíjense que también es súper importante porque esa persona que no lo sabe anda por ahí caminando, haciendo sus trámites, sus cuestiones, comprando, yendo al súper, comiéndose sus galletas, comiendo cualquier cosa, no siguiendo una dieta que corresponde a una persona diabética y su diabetes se pudiese estar cada vez agravando más, no porque lo está haciendo voluntariamente, simplemente porque no se ha enterado que tiene diabetes, ¿ya? Bien, siguiente, por favor. Eh, bien, la primera causa de falla renal es la diabetes. Es decir, si uno va a un centro de estos de diálisis y ve a todas las personas que están sentadas haciéndose diálisis, y uno le pregunta a todas estas personas por qué se están haciendo diálisis, o bueno, no vamos como a ser tan invasivos con estas personas, pero si uno ve como el historial de todas estas personas que están en diálisis, lo más probable es que la mayoría sean personas diabéticas. No todos van a ser diabéticos, porque igual hay muchas causas de por qué una persona se dializa, pero la mayoría tienen muchísimo que ver con el tema de la diabetes. Y usualmente personas o diabéticos que no se compensaron la diabetes o que no fue bien tratada, etcétera. ¿Por qué? Porque la diabetes cuando está bien tratada, está bien compensada, la verdad es que no tiene o disminuye muchísimo los riesgos de tener estas complicaciones tan graves, así como la hipertensión estaba muy relacionado con accidentes cerebrovasculares e infarto, como les mencioné. ¿Ya? Bien, siguiente, por favor. Ahora, vi que justamente una de las preguntas era qué exámenes serían. Bueno, para justamente hacer el diagnóstico de diabetes, es justamente este que está mencionado acá. Es justamente el de la glicemia. Es un examen de sangre simple. De hecho, es parte de los que nosotros hacemos de rutina en el EMPA o en el EMP. Está considerado este, un examen que se hace de forma anual o debería hacerse de forma anual y es el de glicemia. Ya se está considerado dentro de la canasta que nosotros hacemos de forma mensual en todos los SFAM de la comuna.
Ahora, para nosotros hacer el diagnóstico de diabetes, hay varias formas de saber si una persona es diabética a través del resultado de los exámenes. Por lo general, nosotros cuando tomamos el examen de la glicemia, lo normal es que esa glicemia esté por debajo de 100. Eso es lo normal. Ya nosotros empezamos como a sospechar o a hablar ya un poco más de diabetes cuando está por encima de 126. Ya, pero con un solo valor de por encima de 126 no hacemos el diagnóstico, ¿ya? Hay que repetir ese examen, ¿ya? Cuando tenemos dos valores por encima de 126, ya probablemente ese sea un diagnóstico de diabetes seguramente, ¿ya? Entonces ahí se confirma. Ahora, ¿qué pasa? El que está entre 100 y 126, que no es el que estamos pensando en diabetes, pero tampoco es normal, ahí probablemente algo esté ocurriendo, entonces ahí es cuando nosotros recurrimos a otro examen, que es este que se llama PTGO, este examen que le toman una primera muestra, le dan a tomar una cuestión dulce, muy dulce, y después a las 2 horas le toman una segunda muestra. Y según esos dos resultados, nosotros podemos igual saber qué está realmente ocurriendo con el azúcar. Si es que fue una persona que está normal, o es diabetes, o es esto que llaman como prediabetes. ¿Ya? Entonces fíjense que hay como varias formas de saber si una persona tiene diabetes con el resultado de este mismo examen. Sobre los síntomas de la diabetes, la mayoría de las veces no da síntomas. Y cuando da síntomas, pueden ser síntomas muy inespecíficos como que da mucha sed, por ejemplo, o que la persona siente ansiedad por comer, calambres en algunas partes del cuerpo, por ejemplo, cansancio. Suelen ser como síntomas, pero la mayoría de las veces no da ningún síntoma. Y cuando empiezan a aparecer estos síntomas es porque usualmente el organismo como que ya no está tolerando estos niveles altos de glicemia. Así que bien sea o que estén muy altos los niveles de azúcar, o simplemente porque el organismo de la persona quizás no están tan altos, pero el organismo no está tolerando esos mismos niveles de glicemia. ¿Ya? Porque usualmente estos valores de la presión o de glicemia es porque el organismo no, no tolera estos valores, ¿ya? Ahora, estas cosas no son lo mismo que diagnósticos como resistencia a la insulina, por ejemplo, que la insulina obviamente tiene mucho que ver con la glicemia, pero son exámenes distintos. La diabetes y resistencia a la insulina son cosas por separada, pero se relacionan mucho, ¿ya? Y para nosotros hacer diagnóstico de resistencia a la insulina, pedimos niveles de insulina, curvas de insulina, y para eso está este examen que mencionaron justamente acá, que es el OMA. ¿Ya? Entonces, por ahí va el asunto, que no es exactamente lo mismo, pero obviamente sí tiene mucho que ver. Bien, siguiente, por favor. Bien, entonces este es más o menos el enfoque de las enfermedades de la opulencia. Fíjense que cuando la presión está muy alta, el azúcar está muy alto, el colesterol está muy alto, que aquí no les mencioné mucho sobre el colesterol, pero igual es súper importante, o el peso está muy alto. Fíjense el impacto tan importante de todas estas enfermedades, porque se relaciona mucho con todas estas complicaciones que son principalmente accidentes cerebrovasculares, infartos, daño renal. Y súper importante que muchas de estas cosas la gente tiende a minimizarlos, a no reconocer los diagnósticos. Y cuando uno no reconoce los diagnósticos o los minimiza, no, la verdad es que no se buscan o no se hace lo que realmente uno tiene que hacer para justamente lograr lo que se tiene que lograr. Ya que justamente esto que está alto, bajarlo hasta los niveles que estén óptimos. Por eso es este tema, a mí me gusta a veces enfocarlo con esta mirada un poco. Bien, siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué a mí justamente en lo personal me gusta verlo de esta manera? Bien, siguiente. Porque si nosotros comparamos algunas especies, quizás, por ejemplo, los humanos con algunos animales, ¿ya? Estas son enfermedades que por lo general no se ven en otras especies. Sí se ven, pero la verdad es que muy poco, ¿ya? Por ejemplo, es raro ver a un tigre obeso, o un caballo obeso, o un caballo con diabetes, ¿ya? Es muy raro. Ahora, esto porque es importante a veces hacer estas comparaciones también, o quizás verlo con algunas otras épocas también, que ahora han aumentado cada vez más estos diagnósticos de diabetes e hipertensión, porque todas estas
todas estas enfermedades que son como que acumulan diabetes, o sea, que acumula la persona o aumenta mucho los niveles de azúcar, de colesterol, de triglicéridos, aumenta mucho la presión. La verdad es que nosotros todo esto tenemos que verlo como gastos de energía o energéticos, por ejemplo, que nosotros en realidad comemos para obtener energía para poder vivir. Lo mismo hacen los animales, por ejemplo, ¿ya? Un animal silvestre sale a cazar un animal o su presa, su alimento, gasta energía en salir a cazar su presa, la come y eso al comerla se nutre y ayuda a que obtenga energía para salir a cazar al otro día una presa. Los humanos en realidad tenemos nuestro organismo un sistema muy parecido. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros en realidad no salimos a cazar ninguna presa y la verdad es que no gastamos ninguna energía en obtener nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque en realidad a mí no me cuesta nada abrir el refrigerador, sacar un alimento, ponerlo a cocinar y me lo como. Y a veces ni siquiera hago eso, a veces uno lo pide por delivery o lo compra, o cuando mucho esfuerzo voy al camino al súper. Eso es como lo más que uno puede a veces hacer esfuerzo en obtener un alimento. Pero entonces estoy obteniendo muchos nutrientes o obteniendo muchas cosas que le estoy metiendo a mi organismo, pero la verdad es que yo no estoy gastando esa energía que yo estoy ingiriendo. Entonces, obviamente, con el pasar de los años y con todas estas cuestiones, se empiezan a ir apareciendo todas estas enfermedades cardiometabólicas. Esto es importante porque de esto deriva un poco todo lo que nosotros recomendamos. Por ejemplo, por eso es que decimos hay que hacer ejercicio, porque si yo como, tengo que de alguna manera contrarrestar esto o hacer el simulacro de que si yo no estoy saliendo a cazar mi alimento, de alguna manera tengo que hacerle a creer a mi organismo que en realidad yo estoy gastando energía y para eso hay que hacer ejercicio. Entonces, más o menos a mí me gusta a veces hacer esta comparación para entender quizás un poco cómo es que estas enfermedades se van desarrollando y cómo es que se van produciendo. Haciéndome la pregunta así como que, pero ¿por qué los humanos sí tenemos diabetes y sí tenemos hipertensión y sí tenemos infarto y sí tenemos todas estas cuestiones y por qué los animales no? Ahora, si ustedes se ponen a ver, es raro ver un caballo, un tigre, todos esos animales silvestres que sean obesos y todo esto, pero no es tan raro ver un perro, un gato que sean obesos. ¿Por qué? Porque a ellos les pasa ahora lo mismo que a nosotros. Ellos tampoco ahora les cuesta obtener sus alimentos. Están igual que uno, les sirve su alimento y eso. O sea que quizás le está pasando probablemente lo mismo que a nosotros. Pero eso sí, yo en realidad haciéndome preguntas, inventándome cosas, como más o menos para buscar estas respuestas de cómo se van desarrollando estas enfermedades. ¿Ya? Em, ahora, acá me han hecho varias preguntas que dicen que si la resistencia a la insulina, por ejemplo, es reversible. Bueno, usualmente cuando estos diagnósticos, en general todos estos diagnósticos metabólicos aparecen, ninguno de estos diagnósticos desaparecen. ¿Ya? La verdad es que estos diagnósticos, cuando uno hace el diagnóstico, son enfermedades que son crónicas. Cuando decimos que son crónicas, no es que se van a curar, pero lo importante acá es que todas estas enfermedades se puedan controlar, se mantengan bien controladas. Entonces no es lo mismo tener, por ejemplo, una diabetes controlada o una diabetes descompensada. Ya, entonces todas estas enfermedades que son metabólicas, en realidad es que no se revierten como tal, pero sí se pueden mantener bien controladas. Y acá me preguntan también sobre me imagino que sería el hipotiroidismo, la dislipidemia, la presión arterial, que asumo si puede ser diagnosticado con diabetes. Mire, la verdad es que, como les mencionaba, son enfermedades que son completamente distintas, son enfermedades separadas una de otra, pero cuando usualmente aparece una de estas enfermedades, es más fácil, la verdad, que aparezca la segunda. Cuando ya tienes dos de estas enfermedades, es más fácil que aparezca la tercera. Cuando aparezca la tercera, si es que aparece, es más fácil que aparezca la cuarta. ¿Ves? Entonces se van como sumando factores de riesgo, se van como sumando. ¿Ves? Entonces, si a esto además le sumamos no solo enfermedades como factores de riesgo, sino además otras acciones que hacemos o no hacemos, como por ejemplo, si además la persona fuma,
o cosas que no hace, como que no hace actividad física, por ejemplo. Eh, entonces, son cosas que van haciendo o nos van propiciando que además aparezcan cada vez más estas enfermedades. Y no solo más enfermedades, sino que además aparezcan las complicaciones, que en realidad son las que a la gente más le teme. Pero mientras mantengamos compensadas nuestras enfermedades, eh, muchísimos menos riesgos vamos a ir teniendo, que en realidad eso es lo que nosotros siempre buscamos. Por eso es que a mí me gusta cuando yo estoy con mis pacientes mencionarles, mira, tenemos el diagnóstico, pero teniendo el diagnóstico, eso no quiere decir que vas a tener necesariamente un infarto, por ejemplo. Mientras mantengamos este valor compensado, este es tu nivel ahora, vamos a tratar de llevarlo hasta acá. Porque si lo mantenemos acá, en ese nivel no vamos o disminuimos muchísimo que vayas a tener o disminuimos el riesgo cardiovascular de que nos dice que de aquí a en tantos años la probabilidad de que tenga algún infarto, ese riesgo lo vamos a disminuir. Ahora, vamos a observar qué otros factores puedes tener. Por ejemplo, ¿fumas o no fumas? Si no fuma, si fumas, ese es otro factor que nos juega en contra. Entonces vamos quizás a tratar de bajarlo. El colesterol, ¿cómo lo tiene? Lo tiene también alto. Entonces ese es otro factor que nos juega en contra. Entonces vamos a también a tratar de bajarlo un poco. Ya como la idea es ir bajando todo, identificando primero todos estos factores de riesgo e irlos controlando. Hay algunos que quizás no podamos controlar, pero mientras más factores de riesgo podamos controlar y las enfermedades en sí las podamos controlar, podemos obviamente ir manteniendo mejor nuestro estado de salud y no solo ahora, sino pensando a futuro, qué va a ser de nosotros que tenemos diabetes o hipertensión dentro de 5, 10, 20 o 30 años, ¿ya? Porque a veces me dicen, yo me siento bien ahora y no me tomo la pastilla. Bueno, pues lo importante es que se la tome ahora porque no va a ser lo mismo que se sienta bien ahora a que se sienta bien dentro de 20 años. Entonces, por eso es que es importante controlarlo ahora. Bien, siguiente, por favor. Esto yo se los menciono con ese simbolito del ADN, porque todo esto en realidad tiene como cierto trasfondo que uno a veces cuando se pone a pensar en todas estas cosas, dice, bueno, nosotros como especie humana tenemos todo esto que quizás tenemos que ir viéndolo y hacer digamos, un esfuerzo como para poder controlar un poco nuestras enfermedades y si no las tenemos, algunas de estas enfermedades, pero nuestros padres si tienen alguna de estas enfermedades, igual tenemos que ir pensando que tenemos igual ciertos factores de riesgo que nos pueden condicionar a que quizás más adelante si tengamos alguna enfermedad más adelante, porque tenemos mayor riesgo que otras personas. Bien, siguiente, por favor. Y con eso doy por finalizada mi presentación de hoy día. Ya vi sus comentarios, traté de responder los más que podía, sus preguntas también. Agradezco las felicitaciones también y los comentarios bonitos y todo el apoyo que me dan. Así que con eso yo doy por finalizada mi presentación. Vamos a dar unos breves minutos para poder pasar luego a la siguiente presentación, que igual está bastante interesante, del doctor Anduesa. Y bueno, así que no se vayan a ir. Los esperamos en unos breves minutos.
Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la jornada. En especial vamos a hablar sobre la diabetes y la obesidad. ¿Sí? Vamos a colocar la presentación. Hay que hacer un enfoque bien especial con los pacientes que sufren no solamente de diabetes, sino que además sufren de obesidad. Estos pacientes, la forma o el abordaje que tienen es un poco especial. ¿Por qué? Porque si bien hablaba el doctor Amato, un paciente al ser diabético ya tiene por sí un conjunto de complicaciones que se pueden realizar a futuro, ya sea que tenga hipertensión, dislipidemia, cualquier otra patología cardiovascular que pueda complicar el cuadro. Cuando este paciente además tiene obesidad, digamos que la forma en que debe cuidar su salud es más. ¿Por qué? Porque simplemente este paciente, al sufrir o tener un aumento de peso, los medicamentos que necesita es mayor o la actividad física que debe realizar va a ser mayor o la dieta ya no es opcional, sino que es necesaria y obligatoria. Vamos con la primera Aquí les vamos a hablar sobre unos casos ficticios, los nombres, pero de que esta es la realidad que tiene Chiguayante con respecto a sus pacientes diabéticos y obesidad. El señor Luis Insunza, por ejemplo, tiene 48 años, le fue diagnosticado diabetes mellitus, sufre de obesidad, hipertensión y dislipidemia. Él vive solamente con su señora, ya que tiene 2 hijos, pero que viven lejos, y le han diagnosticado diabetes. Lamentablemente, él no se siente cómodo para decirle a su señora, ya que siente que puede haber algún problema porque va a ser una persona que necesita mayor apoyo. Y él no quiere decirle, en este caso su inseguridad, decirle que le han diagnosticado diabetes. Esto es grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente diabético o cualquier paciente cardiovascular debe tener un entorno seguro. Debe decirle a sus familiares, me fue diagnosticado diabetes o me fue diagnosticado obesidad y necesito hacer unos cambios y necesito ayuda. Los pacientes cardiovasculares deben entender que su realidad o su situación necesita que tenga personas que le apoyen. Y a veces, digamos, no tener saboteadores en casa. ¿Por qué? Porque ocurre que nosotros tenemos pacientes con hipertenso y viene, no sé, la señora o viene un familiar y le trae algún tipo de alimento con bastante sal, ¿sí? No, pero pruébalo. Esto es algo que está empeorando el cuadro del paciente y las consecuencias las va a sufrir el paciente. Entonces, hay que tener una buena comunicación y elaborar una buena red de apoyo. Siguiente. Tenemos un segundo caso que sería la señora Marta Sangüesa. Ella tiene 60 años, le diagnosticaron diabetes, también sufre de obesidad, hipertensión y tuvo un infarto hace 2 años. La señora Marta no le gusta ir a la consulta de nutrición porque dice que siempre le dicen lo mismo. Ella refiere que come saludable, desayuna con una yuya y media y a veces usa manjar o mermelada. Y en las noches un té con miel porque su vecino le dijo que no afectaba su azúcar en la sangre. Esto es muy, muy, muy importante. La consulta nutricional dentro de las patologías cardiovasculares está por encima hasta la consulta médica, porque son enfermedades cardiometabólicas y el doctor Amato lo abordaba, eran enfermedades de la abundancia. Y cuando uno llega y se encuentra un paciente que sufre de obesidad, que sufre en este caso o de sobrepeso y además es diabético, algo no hizo bien. Y esa cosa en primer lugar fue no comer bien, adecuadamente. Entonces dicen, no, pero si mi vecino tiene este tratamiento y puede comerse tranquilamente 3 halluyas, pero cada paciente es distinto, cada diabetes es distinta, cada dislipidemia es distinta y el abordaje no es como una receta de cocina, el abordaje es individual. Entonces, si yo tengo un paciente que probablemente puede comerse, no sé, una yuya o 2 halluyas en la mañana, quizás no es el mismo paciente que está usando insulina, que sufre de obesidad y que puede comerse solamente media. Así que ir a una consulta nutricional no es algo opcional, es algo obligatorio. Que el paciente tenga ese seguimiento, que pueda discutir con su nutricionista su dieta. Y esta se debe adaptar, obviamente, a la situación del paciente y a las necesidades del mismo. Hay que crear un vínculo real con los profesionales de salud, ser sincero. Parte de la experiencia dentro de la comuna a veces ocurre de que el paciente por miedo omite información. Y cuando omite esa información, el profesional de salud no puede ayudar. Es como que, por darles un ejemplo, digamos que estamos en la historia del Titanic, ¿sí? Y el primer barco que se acercaba no le dan bien la dirección.
¿Cómo creen ustedes que ese barco va a ayudar a las personas, a los sobrevivientes, en este caso de la tragedia? No puede, no puede porque no le dan una información veraz. Y lo mismo le pide a uno como profesional de salud a los pacientes. Dime que estás haciendo mal para nosotros ayudarte. Entonces, la información que se le debe dar al profesional debe ser de calidad y se debe cumplir con las atenciones. Actualmente estamos intentando reincorporar a todos estos pacientes cardiovasculares y necesitamos que los pacientes vayan al CEFAM, que cumplan con sus atenciones, evitar un NSP, una ausencia dentro de la consulta. Siguiente. Aquí la señora Marta tuvo varios errores. Además de dejar la consulta nutricional, creyó en un comentario externo. Y está bien conversar con tus vecinos sobre tus patologías, pero no podemos contradecir lo que se te está informando en el CEFAM, que te lo están diciendo profesionales por algún comentario. Es común ver, por ejemplo, pacientes que dicen, no, es que la metformina no es un buen medicamento. O sea, ¿quién te lo dijo? Porque dentro de las mejores clasificaciones de los estudios más nuevos, más recientes, la metformina sigue siendo el caballito de batalla dentro de la diabetes. Inclusive ante la prediabetes, inclusive con la obesidad, es nuestro medicamento insignia. Y no solamente en estudios en Chile, estudios en Estados Unidos, la misma Asociación Americana recomienda la metformina como un medicamento. Entonces, cuando yo decido creer en alguien externo y al final pierdo la adherencia farmacológica porque no sigo este medicamento, fallamos dentro de la terapia farmacológica. Y falla todo el tratamiento médico, porque obviamente está una nutricionista, está una enfermera, está un químico farmacéutico y un médico trabajando para ayudar a este paciente, no solo a disminuir de peso, porque eso es uno de los problemas, sino a tratar de controlar esta diabetes. Un abordaje individual, aclaro. Siguiente. Entonces, tener estos conceptos de qué pasa con esta diabetes en el contexto de obesidad, qué pasa con una prediabetes en el contexto de obesidad y que per se esta obesidad es una patología, ¿sí? En el caso de los adultos jóvenes, tenemos que los pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30 son obesos y en los adultos mayores mayor de 32, que esto es un cálculo matemático que se saca a partir del peso versus la talla. Cuando tenemos un paciente diabético que además es obeso, primero va a requerir mayor medicamento necesariamente porque si hablamos que son insulinos requirientes, los pacientes con obesidad tienen mayores, digamos que almacenan mayor insulina, ¿sí? Entonces van a requerir mayor insulina y si el páncreas no se ha terminado en este caso de afectar o todavía produce algo, obviamente está saturado. ¿Por qué? Porque lo estás cansando. Digamos que tengo el contexto de un paciente que se alimenta mal, ¿sí? Ya de por sí, por su mala alimentación, este páncreas está exigiéndose producir toda la insulina posible y además tener obesidad permite que como esa insulina no se está aprovechando como debe ser, necesito producir más. Y si le estamos suministrando la insulina externa, va a requerir mayor cantidad de insulina que un paciente que no sea obeso. Si nos encontramos en el contexto de un paciente prediabético y que además tiene obesidad, aumenta el riesgo doble. No todos los prediabéticos, que el doctor Amato mencionaba, que eran pacientes que tenían alteraciones en la glicemia, ya sea por una prueba TTGO, que era la prueba del azúcar que le dan a los pacientes, y no alcanzaban los valores para ser diagnosticados de diabetes, lo mismo, o con glicemias alteradas en ayuna, que no alcanzan el 126 en ayuna, estos pacientes son diagnosticados como prediabéticos, es decir, que están cerca de la diabetes, pero que aún su páncreas es funcional o que responde a las necesidades de glucosa. Si este paciente es obeso, además de prediabético, automáticamente ese riesgo aumenta, ¿ya? Y la posibilidad de que ese paciente termine en diabetes, que se relaciona aproximadamente en un 50%, aumenta ese 25% más. Es decir, si el paciente no hace ejercicio, no hace una buena dieta o no sigue sus controles, automáticamente va a debutar en una diabetes. Y es lo que queremos evitar. Queremos evitar que ese 50% se reduzca. ¿Cómo? Con actividad física y con adherencia a una buena dieta. Siguiente. Entonces vamos a tener algunos tipos de paradas, por así decirlo, donde el paciente se tiene que enfrentar. Si yo soy un paciente diabético y además sufro de obesidad, lo primero que debo tener adherencia es con mis controles cardiovasculares dentro del CEFAM, ya sea dentro del CEFAM o otra institución.
Tenemos controles con enfermeras, con médicos, médicas, tenemos nutricionista y químico farmacéutico. Si yo tengo un tratamiento, ya sea glibenclamida, metformina, inhibidores PP4 como el Galvus, o el Jardiance o el Zig-Duo, que son SGLT2, y alguno de estos medicamentos me cae mal, yo no debo solamente suspenderlo, obviamente, lo suspendo porque me está cayendo mal. Debo ir inmediatamente al Cefam para el cambio farmacológico, para decirle al médico, mira, esto me está pasando, y no esperar un año después para decir, ¿sabes qué? Yo tuve que suspender la metformina porque me daba colitis. Ajá, y viniste al médico. No fui porque estaba ocupado. Eso está mal. Automáticamente se perdió ese vínculo que hay dentro de la atención médica. E igual se afectó completamente lo que fue la adherencia farmacológica. Entonces, si yo tengo hoy una hemoglobina glicosilada, que es un estudio que mide la glicemia en 3 meses, lo tengo alterado, y yo de repente dejé mi tratamiento porque me caía mal y vuelvo a un año, dentro de un año, y esa hemoglobina glicosilada que estaba quizás en 7, un valor mínimo, llega a 9, ese es un páncreas que está afectado. Y está afectado porque el paciente perdió la adherencia farmacológica, no siguió su tratamiento. Y la idea acá es que si tengo que hacer un cambio, sea inmediato. Entonces nos encontramos con una segunda parada que es mucho más importante en el contexto de un paciente con obesidad. Siguiente. Y es las redes de apoyo. Tal como le pasaba al primer paciente, el señor Luis Insunza, que no tenía una buena red de apoyo, lo más importante cuando tú sales de una consulta y te dicen, oye, usted tiene diabetes, es conocer la información de tu enfermedad. Comunicarte, revisar qué es lo que sabes de diabetes, qué sabe tu familia sobre la diabetes. Y llegar a educar a tu familia. Sí, mire, ¿sabe qué? Yo fui con la nutricionista, me dio esta pauta, porque lo más importante es que la familia te brinde cooperación y solidaridad. Pasa mucho de que tú llegas a la casa de un paciente diabético, insulino requiriente, que es un paciente que además sufre de obesidad, que hace un esfuerzo gigantesco para seguir la dieta, y llegas a la mesa de comedor y te encuentras una canasta de pan y 2 Coca-Cola. O sea, su red de apoyo se convierte en un saboteador, porque son seres humanos. O sea, si tú le colocas un queque en la mesa los fines de semana, obviamente que le va a provocar comérselo. Entonces es como que tú agarres a un tigre y le pongas, no sé, un cordero y le esperes que el tigre no se lo vaya a comer. Esa persona le provoca, quiere comérselo. Entonces, lo más importante acá es que esa red de apoyo entienda que debe hacer un cambio integral dentro de la familia. El abordaje de un paciente no puede ser solamente responsabilidad del Cefam. No, vaya al Cefam a que lo vea el médico para que le dé un medicamento. Y llega a la casa y se consigue con que hay una canasta de pan con 2 Coca-Cola. O sea, no hay forma de ayudar a un paciente que su misma familia se convierte en un agente saboteador de su condición médica. Y deben iniciar cambios de vida, apoyarlo en lo que él necesita. Yo tengo obesidad, pero puedo hacer actividad física. Ok, vamos a acompañarte, vamos a caminar 30 minutos. Siguiente. Esos cambios de vida, en primer lugar, tienen que ver con diferenciar lo que es el ejercicio de la actividad física. Nosotros tenemos actividad física normal en nuestro trabajo. Salimos, vamos a hacer las mismas compras, vamos a la feria, pero el ejercicio es una actividad programada, donde este paciente decide ir todos los días desde las 6 de la mañana o la hora que corresponda, porque el frío no nos deja, hacer 30 minutos aunque sea de caminata. Podemos escuchar música un ratito, caminamos de lunes a viernes, o jueves, viernes, sábado y domingo. De modo que intensificamos esta actividad física natural que estamos haciendo y empezamos a tratar de que esta grasa, que al final de cuentas la obesidad es un contexto de un almacenamiento de grasa, pueda ser utilizada, y esa insulina que se almacena, ya sea producida por el páncreas o que sea inyectada exógena, pueda ser utilizada. Y que este paciente, sus valores de glicemia disminuyan, que va a disminuir tanto el riesgo de sufrir de retinopatía diabética, de afectación en el ojo, que también que va a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, de infarto o de daño renal. Entonces, lo más importante es que haya una verdadera adherencia al tratamiento, tanto externo del Cefam como de su familia. Siguiente. Y lo más importante es que haya una verdadera alimentación saludable y que la familia lo acompañe. ¿Sí? Este es, por ejemplo, el plato de alimentación saludable establecido en este caso por la Asociación Americana de Diabetes.
establece la ensalada en 2/3, una porción de proteína, y aquí en los carbohidratos que usaron, tanto los cereales con el uso de legumbres. Importante tener claro que la alimentación saludable es compartida. Yo no me puedo sentar y devorarme un cerdo mientras mi familiar, mi mamá, siendo diabética, se tiene que comer una ensalada con un pedacito de pollo. ¿Ya? Hay que haber un acompañamiento porque aquí comienza un riesgo súper importante y es que ella es mi mamá. Si es mi mamá la diabética, en este caso, ya que la diabetes es multifactorial y en unos elementos es hereditario, la probabilidad de que yo con sobrepeso y prediabetes, porque obviamente probablemente hay una condición de base, debute con una diabetes alta. Entonces, nos estamos matando dos pájaros de un solo tiro. Yo al acompañar a mi paciente al cumplimiento de su meta, también me estoy protegiendo. Y ahí es donde la diabetes y la obesidad son muy importantes, porque la obesidad per se, por sí sola, es una patología. Entonces, como es una patología, este paciente o este niño o este adolescente que está en la casa, que tiene un papá diabético o una mamá diabética, solamente es obeso y más nada, no hay ningún tipo de otra enfermedad, la probabilidad de que sea prediabético o que tenga resistencia a la insulina es muy alta. Entonces, tenemos que educar a este pequeño paciente para que en el futuro no esté debutando con una diabetes. O que si llegase a debutar con la diabetes, digamos que sea una diabetes leve, que no requiere una insulina, porque igualmente es un estilo de vida que cambia muy forzado para el paciente. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de incorporar dentro de nuestra casa lo que es la actividad física, lo que es el ejercicio y la alimentación saludable. Y una buena comunicación, decirle a los pacientes, mira, ¿qué no te gusta? Porque a veces pasa que la alimentación, el otro come un chocolate o trae a la casa bebida o trae azúcar, eso está mal. Eso está mal. Y enseñarle, mire, el papá está diabético, está usando insulina y la verdad no se siente cómodo viendo cómo ustedes se devoran unas galletas con azúcar o unos frigilú. Entonces, unas guaguitas. O sea, eso hay que educar para que ellos sepan que también un espacio de protección para el paciente diabético. No es que no pueda comer ocasionalmente algo rico, sí puede, pero no le puedes traer todos los viernes un queque con café en la noche, en la hora de la 11. Siguiente. Y la tercera parada es la mantención en el tiempo, porque esto no es solamente una actividad de 5 días o de un mes o que el paciente está compensado, estamos listos, vamos a darlo de alta ya, se nos olvidó que era diabético. No, esto sigue un proceso en el tiempo donde él se va adaptando a sus controles. Tiene controles cardiovasculares, no solamente el de él, sino el de sus familiares, porque probablemente haya otra persona en la familia que sufre de diabetes o hipertensión y hay que acompañarlo, ¿sí? Y otra cosa muy importante es hacer los controles preventivos. Si yo soy el papá, yo tengo diabetes, yo debo decirle a mis hijos que son menores, voy a hacerte el control preventivo dentro del CEPAM, porque la probabilidad de que tú debutes con una diabetes o que sufras de obesidad o que sufras de dislipidemia o de un infarto es muy alta. Por supuesto, se les premia a los niños con dulce, uno de los peores errores. O los mismos pacientes diabéticos a veces van y compran los dulces. Yo siempre les pregunto, o sea, cuando usted le compró al nieto el dulce, no se compró uno para usted, porque es difícil, o sea, como que los padres deben entender esa realidad. Exigirle a los abuelos que siempre tengan dulces guardados, no, ¿sí? Y si se sienten mal, si algo le cae mal, un medicamento o algo, tienen que acudir al médico. No esperar que pasen 4 o 5 meses, que ya a veces es tarde abordar una enfermedad cuando ha avanzado mucho. Siguiente. Bueno, aquí quería hacer una reflexión sobre los pacientes diabéticos con obesidad y los pacientes solo con obesidad. O sea, ellos no son distintos. O sea, un paciente diabético, porque obviamente ya el páncreas está diciendo estoy cansado, pero un paciente con obesidad es un paciente que tiene una patología de base y que cualquiera de estas que se pueda sumar, digamos, una hipertensión, una dislipidemia, va a aumentar el riesgo del paciente. Entonces, lo bueno de todo esto, o lo importante de todo esto, es que trabajemos en la actividad física. Yo sé que a veces es difícil decir como, oye, caminar tanto tiempo, me canso, tengo frío, pero hay que hacerlo. El doctor Amato comentaba de que nosotros no somos como los tigres, que no estamos delgados, porque lamentablemente tenemos la posibilidad de comprar, vamos al súper y compramos un kilo de ayuya, ya lo tenemos en la casa, no tenemos que fabricarlo o hacerlo, pero tenemos que adherirnos entonces a una dieta.
Tenemos que ir con la nutricionista, mira, esto no me gusta, esto me gusta, esto lo puedo adquirir porque también es un problema de dinero. Pero más importante es que la dieta es como un medicamento. A mí me parece un poco contradictorio, y se lo digo mucho a los pacientes, yo no entiendo cómo a veces un paciente se queja de que no puede comprar un pan de buena calidad, ¿sí? Pero viene con unas papas de Asuán. Eso no tiene sentido. O sea, si tuviste el tiempo y el coraje porque las papas fritas y todo esto, ¿por qué no inviertes en tu alimentación? El esquema actualmente mundial es tratar de que las personas, más allá de llegar a gastar dinero en exámenes, en tratamiento, que obviamente es la parte final del envejecimiento, lamentablemente, es prevenir joven y tener una buena alimentación. Disminuir la obesidad. El tema de la obesidad es un tema súper complejo para Chile. Y el consumo de carbohidratos, no solamente del pan, sino de otros malos carbohidratos rápidos, en este caso como dulces, es un tema complejo dentro de la parte de idiosincrasia. Si ustedes analizan el 18, casi todos los alimentos están elaborados con altos carbohidratos. La empanada chilena, el pajarito, el mote con huesillo, es mote. Cuando ustedes analizan la cantidad de carbohidratos que se comen en una pequeña celebración, es muy elevado. Entonces, y hablemos entonces del paciente diabético que tiene que calarse toda esa fiesta y tiene que comer algo. Entonces, cuando se dan cuenta, lo tienen que llevar a urgencia porque el paciente le dio una subida de azúcar. Entonces, hay que analizar, hay que darle ese soporte a los pacientes dentro del domicilio. Y es lo más importante para lograr el control. Si podemos acompañarlos a la consulta, lo acompañamos, pero tenemos que ayudarlos en la casa, que es el lugar donde se descompensan los pacientes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Anduesa por su excelente presentación. Aplausos. Bien, todavía nos falta una presentación para el día de hoy que va a ser a cargo de la enfermera de Paula Rojas, que nos va a hablar sobre la correcta toma de presión arterial. Súper importante porque, como les mencionamos, este tema es importante saber cómo se toma la presión arterial y muchas de las personas que están acá quizás estén interesados en cómo se toma la presión arterial, quizás tengan sus propios aparatos. Así que más adelante la presentación. Les comento además que al final de la presentación de Paula Rojas vamos a estar los ponentes que estamos presentando hoy día. También vamos a dar unos minutos para responder todas sus preguntas, las que no hemos podido responder o las que se les vayan ocurriendo en lo que nos queda de tiempo. Vayan anotándolas por ahí en un papelito o déjenlas en los comentarios también para que al final podamos hacerlo quizás algo más como un poco más interactivo quizás también. Entonces, anótenlas que al final vamos a dar unos minutitos y nos pueden ir haciendo todas estas preguntas con las que se van quedando algunas dudas, las que se le van ocurriendo y las vamos respondiendo, así tipo discusión. Así que vamos a dar unos minutitos para que descansen, estiren las piernitas también y nosotros nos iremos preparando para la presentación de Paula Rojas en unos minutitos. Buenas tardes, mi nombre es Paula Rojas, soy enfermera del CESFAM Pinares, doctora Luisa Díaz Insunza, y hoy día les voy a hacer la presentación acerca de una correcta toma de presión arterial.
Vamos a esperar a que se pueda proyectar la presentación para poder comenzar. Comencemos nomás con la primera diapositiva, por favor. Primero que todo, vamos a ver rápidamente qué es la presión arterial. La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de nuestras arterias y esta fuerza puede ir variando dependiendo de distintas situaciones que ocurran durante adaptarse a ella. Si lo podemos llevar a un ejemplo cotidiano, es como cuando hacemos pasar agua a través de una manguera. Si abrimos un poco más fuerte la llave, vamos a aumentar la presión que pasa a través de esta manguera y esta tiene la capacidad de expandirse para poder soportarla. Y esta fuerza que se ejerce se puede medir y esa medición corresponde a lo que es la presión arterial. Ahora, siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos esta capacidad de adaptación? Se genera una elevación de la presión arterial y si esta es sostenida en el tiempo, entonces esta persona va a ser diagnosticada con hipertensión arterial. Es importante eso en el hacerle hincapié que esta elevación debe ser permanente. Y por lo mismo, tal como mencionó en su presentación el doctor Amato, el diagnóstico no se puede realizar el diagnóstico de hipertensión arterial no se puede realizar a través de una toma única que encontremos elevada, porque pueden ocurrir situaciones durante un día común que nos puedan elevar la presión, pero eso no significa que seamos hipertensos, sino que tiene que estar esta elevada de manera permanente. Entonces, para el diagnóstico se requiere que nosotros tengamos al menos 3 mediciones distintas de presión arterial elevada en distintos días, cosa de asegurarnos que esto ya es algo permanente. Y cuando hablamos de valores elevados de presión arterial en Chile, hablamos de una presión que sea mayor o igual de 140,90. La siguiente. Ahora, las personas que son hipertensas, vamos a hacer acá una pequeña aclaración de lo que se considera una hipertensión arterial compensada bajo los 140,90. Hay que hacer la pequeña diferencia con aquellas personas que tienen 80 años y más, ya que por factores propios de la edad, a mayor edad también hay mayor riesgo de tener patologías concomitantes y estas van a generar una mayor presión arterial y por ende, con las personas de 80 años y más, una presión normal o una hipertensión compensada para ellos va a ser una presión arterial menor a 150,90. Si se dan cuenta ahí, la diferencia está en la cifra más alta. La siguiente. Ahora, de antes dijimos que la presión o esta fuerza que ejerce, la presión arterial se puede medir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de un instrumento que se llama esfigmomanómetro. Hay distintos tipos de esfigmomanómetro. Estos son los más comunes que vamos a encontrar, que es el digital, que está por orden de cómo aparecen ahí abajito, el digital. El segundo, que es el aneroide. Y el tercero, que es a través de una columna de mercurio. Los dos últimos requieren de una persona entrenada para realizar esta medición de presión arterial. Pero el digital, al contrario, es bastante amigable y se puede utilizar por cualquier persona del público en general, y eso es lo bueno, ya que pasa a ser un instrumento de uso doméstico. La siguiente. Ahora, al ser de uso doméstico, significa que cualquier persona lo puede realizar en su casa y es de suma importancia que las personas hipertensas se midan la presión arterial constantemente o que conozcan sus valores normales de presión arterial. ¿Por qué? Porque la hipertensión también es una enfermedad que tiende a ser asintomática. Esto quiere decir, no genera sintomatología,
Las personas en general pueden pasar años sin saber que son hipertensos si es que no se controlan de manera regular y debutan a veces con alguna presión arterial muy elevada que ya les comienza a generar síntomas, y es por lo mismo que muchos infartos, muchos accidentes cerebrovasculares están relacionados con alzas de presión importantes. Entonces, si tenemos la opción de tener un aparato que sea realizar esta toma de presión arterial, la anterior, por favor. La toma de presión arterial, si bien es como yo les mencionaba, con la preparación previa, ¿qué hay que hacer antes? O sea, la preparación previa. Ya que hay varios factores que nos pueden alterar un poco la medición de la presión arterial. Primero vamos a ver lo que es el entorno y el ambiente. Tiene que ser en un lugar tranquilo, con una temperatura adecuada, haber descansado a lo menos 10 minutos, o si es que hemos fumado o hemos bebido café o alcohol, hay que esperar 30 minutos previos o sea, 30 minutos para poder medirnos la presión arterial, y también importante tener un vaciamiento vesical, es decir, haber orinado antes de. Cualquiera de estas cosas nos pueden generar una elevación. La siguiente. Y además, aparte del ambiente, del entorno que necesitamos, también es súper importante la postura que nosotros tenemos para medir la presión arterial. Y acá esta imagen muestra cómo se debe realizar de manera correcta. Primero que todo, tenemos que tener las piernas con ambos pies en el suelo, no haberlas cruzado. Tenemos que estar en una silla cómoda con la espalda apoyada en el respaldo. Nuestro brazo tiene que estar sobre una superficie a la altura del corazón, y tenemos que estar con una ropa que no nos apriete. Si es que la ropa que estamos utilizando nos aprieta la porción del brazo donde debemos medirlo, entonces hay que liberar esa manga y hay que hacerlo sin ropa en esa zona. Y lo otro importante es la postura del manguito, que debe ser aproximadamente a 2 centímetros o 2 dedos más o menos sobre el pliegue del codo. Siguiente diapositiva. Ahora, más o menos así quedaría. Bueno, en la imagen en realidad esto lo único que tiene erróneo es que debiese estar el mango puesto unos 2 centímetros sobre el pliegue del codo. Pero también es importante la manguera del esfigmomanómetro, que tiene que cruzar por la zona interna del brazo. Y con esto nos aseguramos de una correcta toma de presión. La siguiente. Hay varios errores comunes que se realizan cuando uno toma la presión arterial, que puede ser el usar el manguito de tamaño inadecuado, que más adelante igual les voy a mostrar qué es. Siguiente. También puede ser el hecho de colocar el manguito, como yo le decía, sobre la ropa, o tener alguna prenda de vestir que nos esté apretando mucho la zona bajo el hombro y que también nos va a influir en la toma de presión. Siguiente. Lo otro importante va a ser la postura del manguito. Como yo les decía, hay que centrarlo con la manguera que pase por la zona interna del brazo. Siguiente. Y el otro error común que se puede realizar es que muchas veces se tiende a afirmar o a tomar el manguito mientras se realiza la técnica. Si hacemos esto va a generar una mayor presión en el mango que se está insuflando, y por ende nos va a arrojar una presión alterada o errónea. Siguiente. Otro tema importante es al momento de nosotros adquirir un esfigmomanómetro, cuál es el correcto o cuál es el mejor. En realidad, marcas hay muchas, pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo tener un esfigmomanómetro digital de muñeca a uno de brazo.
Siguiente, y en este caso siempre es importante elegir uno de brazo, ¿ya? El de muñeca no es una toma de presión arterial realmente muy certera, así que siempre es preferible el de brazo. Siguiente, por favor. Esto es lo que les mencionaba delante, que se va a ver acá en la diapositiva, que también existen distintos tipos de manguitos. ¿Ya? No existe, hay un mango sí que es el adulto estándar, pero también tenemos que ver de acuerdo a cómo es el adulto, o si es un niño, o si es un infante, o si es un neonato, tenemos que utilizar un distinto tamaño de mango, porque eso también, ese mango va a ejercer una distinta presión al momento de hacer la medición, y eso también nos puede generar una medición errónea. Existen para neonatos, existe para niños, existe para adultos estándar, y también existe uno más grande que son para personas obesas, ya que si tenemos el brazo muy ancho, tampoco nos sirve el del adulto estándar. ¿Ya? Siguiente. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros si es que me mido la presión y mi presión está elevada? Como bien decíamos, una medición por sí sola, aislada, no nos va a demostrar mucho, porque podemos incluso haber tenido recién una situación que nos haya generado un poco de estrés, y esto nos va a llevar a un aumento de nuestra presión arterial. Entonces, si mi presión arterial está elevada, ¿qué es lo que debo hacer? Es realizar un control seriado de presión arterial, es decir, más de una toma que me asegure que mi presión realmente está elevada de manera sostenida o no. Siguiente, por favor. Ahora, para hacer un control seriado de presión, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Si es que lo pueden realizar incluso ustedes en su domicilio, si es que en algún momento se dan cuenta que un día tienen la presión un poco más elevada, ¿cómo sé si realmente está elevada de manera sostenida y mi tratamiento necesito cambiarlo? Necesito cambiar también y mejorar mis medidas no farmacológicas, mi alimentación, mi actividad física. Vamos a, primero que todo, realizar una medición en ambos brazos. No quedarnos solo con el primero o tender a medirnos siempre la presión en un solo brazo, sino que vamos a realizar una medición en ambos y vamos a elegir el que nos genere un mayor valor. Y en ese brazo vamos a nosotros a hacer el seguimiento. ¿Qué es lo otro importante a realizar? Si es que yo me tomo la presión en el mismo brazo, también es importante que me haga la medición a la misma hora o una hora similar. ¿Por qué? Porque nuestros valores de presión arterial varían durante nuestro día, nuestra actividad también varía durante nuestro día, y eso también genera diferencias de presión arterial. Entonces, yo tengo que hacer una medición en un contexto que sea lo más similar posible la una de la otra. Y para eso tengo que realizar una medición, como decíamos, en ambos brazos, y luego elijo el de mayor valor, y además debo hacerlo en horas similares. Entonces, así voy a saber si realmente fue ese día de manera puntual que yo tuve una alza de presión, o si realmente estoy teniendo alzas sostenidas y requiero algún tratamiento extra, o necesitamos algún cambio farmacológico. Y lo otro importante también, es que, lo que yo les decía, no vamos a medir la presión arterial solo cuando nos sentimos mal, si es que tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque, como ya bien mencioné, la hipertensión es una enfermedad asintomática, silenciosa, y que por ende, si nos llegamos a sentir mal con la presión arterial, probablemente ya vamos a tener niveles muy elevados. Entonces es bueno, si tenemos la oportunidad, si tenemos la opción de realizar nuestra medición en casa, también la debemos realizar de vez en cuando, para poder conocer también nuestros valores. Siguiente. Y aquí en realidad quiero, en la última diapositiva, detenerme un poco para que las personas puedan anotar estas direcciones de Internet. ¿Por qué? Porque estas direcciones de Internet les van a mostrar marcas de instrumentos de sfigmomanómetros digitales que están validados. Porque más allá de que haya muchas marcas, es importante de que nuestros instrumentos estén validados. Hay ciertos modelos de ciertas marcas que se han visto que no son fáciles de descalibrarse, porque los equipos digitales, igual, como si lo vamos a usar dentro del domicilio, podemos pasarlos a llevar, podemos pasar a golpearlos, y cada una de estas cosas puede generar una alteración, una descalibración del instrumento, y por ende su funcionamiento erróneo.
Por ende, es importante también tener un instrumento dentro de lo que se pueda validado para asegurarnos de que son esfigmomanómetros confiables para realizar la medición. Así que ahí le pido que dejen un ratito esta diapositiva para que puedan las personas copiar y luego poder buscar dentro de su casa, y cuando adquieran uno, que sea uno de este tipo. Con eso daría finalización. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Paula Rojas por su presentación el día de hoy. Fíjense que es súper importante la correcta toma de presión arterial, reconocer entonces las distintas formas de tomarlo, los distintos aparatos también. Acá nos acompaña también el doctor Anduesa, como les mencioné, para hacer esta dinámica de reencontrarnos los presentadores o los ponentes hoy día y responder preguntas. Bien, lo que nos comentaba Paula sobre los aparatos de presión arterial es algo que a mí en lo personal me han preguntado mucho los pacientes, como nos dicen a veces a veces me dicen, doctor, esto yo lo puedo comprar, ¿qué marca me recomienda? ¿Dónde lo venden? Si es que son muy costosos, no son muy costosos. Yo igualmente siempre les recomiendo que los de acá de la muñeca no son tan confiables en el sentido de que a veces nos dan muchos resultados y pueden dar tantos valores muy altos, muy bajos, y simplemente yo no puedo decidir alguna conducta con estos resultados. No sé, doctor Anduesa, si es que ha tenido alguna experiencia con estas preguntas que quizás los pacientes le hayan hecho sobre estos aparatos de presión arterial. No, yo igualmente mantengo el mismo lineamiento de no uso de esfingmonanómetro de muñeca, porque la verdad es que son muy imprecisos, aunque digamos que las marcas comerciales han trabajado arduamente como para tratar de que puedan tener valores muy similares a los validados. Igualmente exigen ciertas condiciones, como debe estar al nivel del corazón, y cualquier situación en el domicilio o al momento de la toma de la presión puede modificar a un valor no significativo, un valor que pueda ser no bueno para el control cardiovascular, la presión. Así que no son muy recomendables. Siempre que un paciente tenga la sospecha de que su presión está fuera de control, lo más recomendable es que sea tomado con equipo validado, y si puede ser tomado con un profesional de salud, una TENS o una enfermera, sería excelente. Sí, exactamente. Bueno, por lo menos hay unos aparatos que están validados en Chile. Hay muchísimas marcas y hay pocos que están validados, pero por lo menos en los centros de salud tenemos a disposición los aparatos validados para la confianza de nuestra comunidad. Pero por lo menos los que están disponibles para los pacientes para usar en su domicilio, la verdad es que hay muchísimas marcas. Hay muchísimas marcas, los que mencionó la Paula Rojas también. Al final le podemos volver a presentar el listado también. Bien, entonces vamos a Es hacer importante, esta doctor, dinámica igual, de... disculpe, Dime, es Paula. importante igual mencionar que hay muchos equipos validados efectivamente en Chile y que no son de difícil acceso tampoco. Tampoco que las personas piensen que Importante, tienen que sí. ir a algún lugar súper rebuscado, sino que en realidad las mismas farmacias ya están trayendo equipos buenos, los centros de insumos médicos, así que tampoco son difíciles de encontrar. Sí, lamentablemente, al ser digitales, son más costosos, pero no son difíciles de encontrar en el mercado al menos. Claro. Bueno, sobre los costos, Paula, no sé si tendrías alguna información. Yo la verdad es que no manejo mucho el tema de costos. Yo sé que no son excesivamente Sí, costosos, tampoco es algo así como que uno saque del bolsillo y lo compra. no, Pero manejas alrededor de algo de costo. sí, un buen equipo de presión digital sale alrededor entre 45.000 a 50.000 pesos. Pero hay que también tener en cuenta que es un equipo que va a tener una larga vida útil. Entonces, finalmente, sé que cuesta, sé que no es sencillo de adquirir ese monto, pero traten de verlo también como una inversión a largo plazo, porque va a ser un equipo que va a estar con ustedes durante harto tiempo y va a ser muy útil, no solo para una persona, sino que además para otro familiar, si es que tenemos más personas hipertensos en el domicilio o conocidos, es una buena opción de poder tenerlo. Claro, tienes toda la razón.
Aún así, yo en algunos casos les recomiendo a los pacientes que si es que pueden tomarse la presión arterial, por lo menos para algunos casos de hacerse los controles en los CESFAM, es recomendable. Estos casos son igual para algunos casos puntuales también. Bien, hay varias preguntas también acá que debemos responder, ya que son varias preguntas interesantes. Miren, no sé de qué forma les gustaría ir haciendo. Yo puedo irlas leyendo, vemos de qué manera nosotros podemos ir respondiendo, levantamos la mano entre nosotros o las respondemos. Acá hay una pregunta, por ejemplo, les voy leyendo esta. Entre la metformina y la insulina, su diferencia y cuándo usar una y la otra. Gracias. Esta es la pregunta de la señora Lita Herrera. Ya. Bueno, con respecto a la metformina y la insulina, son tratamientos completamente distintos. La metformina es un medicamento hipoglicemiante oral que, como su nombre lo indica, se administra de manera oral, mientras que la insulina se administra de manera inyectada, en caso del paciente, de manera subcutánea. Ahora bien, esto depende mucho del nivel de descontrol de las glicemias, ¿sí? En el caso de los diabetes tipo 2, o directamente en la incapacidad del páncreas. Si nos encontramos con un paciente que tiene en este caso un páncreas funcional, pero que tiene problemas con la adherencia a dieta o la ausencia de ejercicio, nosotros podemos prescribir metformina. ¿Qué va a hacer esa metformina? Va a tratar de permitir que esa poca insulina que se produce pueda ser aprovechada de manera adecuada para que los niveles de glicemia o de azúcar en la sangre disminuyan. Cuando tenemos un paciente que lamentablemente su páncreas está un poco más cansado o que simplemente no cumple los requerimientos y los valores de glicemia son muy altos, decidimos administrarles insulina para lograr la compensación. Obviamente esto amerita una evaluación médica, unos valores de hemoglobina glicosilada, que dependiendo de ese valor se puede decidir iniciar o no insulina. Pero al final de cuentas, digamos que un paciente que usa metformina es un paciente que tiene un páncreas aún funcional y un paciente que usa insulina es un paciente que tiene un páncreas que no está funcionando como debería o que sus valores, lo que produce, es muy poco. Realmente hablar de eficacia, de que un tratamiento es mejor que el otro, no, porque son dos pacientes completamente distintos. Entonces, realmente no hay que comparar como, y siempre hay esta confusión de que dicen como que ya yo tengo insulina, no me deben dar metformina. Eso es un error. A veces nosotros indicamos insulina más metformina porque la metformina tiene varios efectos importantes, tanto como, como para sensibilizador de membrana, que permite la absorción adecuada de esta insulina y además de bloquear cierta absorción de glucosa. Es decir, permite de que si yo me comí una yuya, digamos que para el estómago, yo me estoy comiendo 2/3 de yuya. Más o menos esta comparación porque es algo que es bioquímico directamente dentro del organismo, pero hay dos efectos de la metformina que son beneficiosos para la pérdida de peso, mientras que con la insulina es distinto. Entonces no se pueden comparar como los efectos entre ambos medicamentos porque tienen perfiles de pacientes distintos. Lo más importante es que si yo siento que mi tratamiento no es adecuado, ir a hablar con un profesional de salud para que me eduque si lo que estoy tomando es lo más correcto, con mi patología y con mis niveles de azúcar. Súper importante. Gracias, doctor Anduesa. Además, complementar que recordemos que mañana hay una charla sobre miedo a la insulina por el doctor Blanco. Así que mañana también vamos a complementar o a profundizar un poco más precisamente sobre este tema de la insulina y los miedos o los mitos también que pueden estar asociados al uso de insulina. Bien, hay otra pregunta que nos realiza Elena López. Esta es una pregunta interesante. Dice, cuando un paciente sufre de crisis de pánico, ¿significa que siempre tendrá presión alta o sube en un momento de crisis de pánico? Esto a veces, a mí me ha pasado que es algo curioso porque han llegado pacientes también en lo que tienen la presión alta, pero tienen igual un evento importante. En este caso nos pregunta específicamente por la crisis de pánico y a veces hay que hacer bien una diferenciación entre el número de la presión arterial y lo que sería lo que probablemente esté causando la elevación de la presión arterial. Bueno, me ofrezco yo mismo para responderla. Como decía Paula en su presentación, para el diagnóstico de la hipertensión arterial, ya una cosa es que hablemos de
la hipertensión arterial como enfermedad, y otra cosa también es que nosotros tengamos un valor de presión arterial. Ya cuando hablamos de presión arterial, todos tenemos un valor de presión arterial, así como todos tenemos el corazón que nos late y podemos medir a qué velocidad nos late el corazón. ¿Ya? Pero la hipertensión arterial es cuando esta presión arterial se mantiene elevada por mucho tiempo. Ya con eso diagnosticamos la hipertensión arterial. Pero la presión arterial puede elevarse por distintos motivos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando una persona tiene un evento adverso, por ejemplo, una crisis de pánico, o por un dolor intenso, o por algún otro motivo. ¿Ya? Ahí la presión arterial obviamente va a subir de forma momentánea, y una vez resuelto ese motivo, la presión, si es que fue causado por eso, debería obviamente controlarse. Entonces, ahí es cuando uno hace la diferenciación, porque haciendo un control seriado de presión arterial, vamos a poder ir identificando si es que la presión arterial se mantiene elevada o fue un evento aislado. Por ejemplo, si una persona tiene una crisis de ansiedad, una crisis de pánico y tiene la presión alta, en ese momento puede ser que sea coincidencialmente que tiene las dos cosas, o la crisis de pánico le subió la presión. Ahí uno se hace la pregunta, ¿qué vino primero? O la presión le subió, o le dio ansiedad, o la ansiedad le subió la presión, o es un hipertenso que además tiene una crisis de pánico. Como ahí uno va, por lo menos los profesionales de salud nos tenemos que hacer esas preguntas en el momento. Bueno, le resolvemos lo que tiene en el momento, y obviamente como tiene la presión alta y eso, también le tenemos que dar unas indicaciones para después. No es como que va a irse para su casa y ahí quedó. No, hay que hacer un seguimiento. Hágase su control de presión arterial y vamos a ver qué ocurre. Porque de ahí es que vamos a saber si tenía la presión alta por una crisis de ansiedad. Si es eso, entonces en los controles siguientes yo esperaría que salga normal. Pero ahí nos encontraremos luego con la sorpresa, o quizás no. ¿Qué pasa? Si después de ahí la presión arterial se mantuvo baja o se mantuvo normal, entonces yo digo, bueno, quizás era por la crisis de pánico. Pero si se mantuvo alta y ya no tiene crisis de pánico, entonces digo, entonces es la presión arterial que se mantuvo alta y fue, además cursó con la crisis de pánico. Entonces hay que ir viendo, hay que ir como preguntándose y haciendo estos seguimientos, como muy bien lo explicó Paula Rojas. ¿Ya? Bien, acá también nos están haciendo una pregunta. Leticia Barrientos Romero. Saludos, Leticia. La señora Leticia no es de Chiguayante, es una paciente, una conocida, una amiga más bien, de otra comuna, de Lota, que nos acompaña. Bien, dice, si bien leí los medicamentos para la diabetes son de gran ayuda, ¿causan daño a otros órganos? Muchas gracias. ¿Alguno de mis colegas puedo presentadores? explicarlo. Todo esto va a depender también del medicamento. El mayor riesgo que hay con el uso de algunos hipoglicemiantes orales, como la glibenclamida, es la hipoglicemia, es decir, azúcar baja. Esto se define como un azúcar menor de 70, en este caso en los pacientes normalmente tomados por hemoglucotés. El valor puede considerarse en la literatura menor de 60, pero para efectos prácticos, normalmente un paciente que tenga una glicemia menor de 70 está presentando una hipoglicemia. ¿Cuál es el problema de presentar una hipoglicemia? La afectación a nivel central, porque todo el organismo funciona a nivel con azúcar. ¿Sí? Es una máquina que funciona con azúcar. Entonces, cuando usamos insulina o cuando usamos este tipo de medicamentos, hay que tener cuidado de monitorizar al paciente continuamente. Cuando estaba dando las charlas, hablaba de la alimentación, que era muy importante, porque el paciente diabético se debe alimentar distinto a los demás pacientes. Y eso se debe a que debe tener colaciones chicas. Desayuno, colación chica, almuerzo, colación chica, 11, y si usa insulina, probablemente una sexta colación chica que va a ser antes de acostarse a dormir, que es para prevenir dos cosas. Uno, que el paciente no se acueste, en este caso no tenga hambre, y en segundo lugar, que no vaya a tener una hipoglicemia, que es la principal consecuencia. La mayoría de los medicamentos que se usan actualmente, por ejemplo, los del Cefam, que tenemos metformina, solamente están contraindicados cuando hay un daño renal muy severo, que el daño renal puede estar causado por hipertensión, por diabetes y no por el medicamento. Quitamos el medicamento porque obviamente tiene que excretarse o tiene que eliminarse de alguna forma y se elimina por vía renal. Y como el paciente tiene un riñón que no está funcionando tan bien, hay que reducir o suspender este medicamento, ¿ya? Y otra cosa que puede suceder son con los medicamentos nuevos, como por ejemplo el Galbus, que es
la sitagliptina, que se vende en la farmacia municipal, y los SLT2 como el Jardiance o el Zigduo, que pueden tener una modificación renal. Y que pasa la misma historia. Si el paciente tiene un daño renal, se tiene que reducir el medicamento. Y en algunos casos, los pacientes que son alcohólicos no pueden usar metformina. ¿Por qué? Porque el abuso del alcohol, en este caso con consumo de metformina, puede incrementar, en este caso, el ácido láctico y puede hacer un daño hepático. Pero por sí mismo, estos medicamentos, la probabilidad de que hagan un daño en otros órganos es mínima o inexistente. Uno siempre deja como abierto un poco ese espacio porque estamos usando medicamentos, al final de cuentas, no es algo completamente natural, es algo externo que usamos para tratar una enfermedad. Entonces, todos estos medicamentos tienen un mínimo nivel de riesgo, pero en el caso de la metformina, tiene, hablamos de unos 30 años, 40 años de uso. Si hablamos de la insulina, tiene aproximadamente más de 30 años de uso y son medicamentos que son inocuos. Es decir, no hacen o no causan daño normalmente en el organismo, sino que ayudan a compensar esta enfermedad que es la que está causando la descompensación del paciente. Claro, justamente. Bien, ahí recordando un poco, y para complementar lo que dice el doctor Anduesa, recordemos la presentación del primer ponente, el doctor Amato. Fíjense que justamente la misma diabetes por sí sola es una de las principales causas de enfermedad renal. Así que hay que siempre poner en una balanza. Por ejemplo, la metformina hay que suspenderla o hay que modificarla cuando hay enfermedad renal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay como un juego de muchas cosas, de muchas partes. Ya por eso es que siempre es importante los controles. Cuando una persona tiene diabetes, obviamente uno le inicia, como decía el doctor Anduesa, este caballito de batalla que es la metformina, porque es la que mejor nos ayuda a controlar la diabetes. ¿Para qué? Para que precisamente no avance, no se deteriore y no lleguemos a estas complicaciones. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si hay que poner en una balanza, ¿qué es lo que más nosotros buscamos? Obviamente, que la persona no llegue a estas complicaciones. Si nosotros ponemos una balanza entre tomarse los medicamentos y no tomárselos, obviamente tomárselos y mantener compensadas las enfermedades, eso va a ser muchísimo más beneficioso que estos mínimos riesgos que los medicamentos nos pueden producir a los órganos. En realidad, todos los fármacos nos pueden traer algún mínimo daño, pero la verdad es que son muy chiquititos. Y además porque los fármacos tienen, digamos, unos rangos de seguridad. Una dosis mínima, una dosis máxima, y los profesionales de salud manejamos esas dosis. Entonces, nadie le va a indicar una dosis que no corresponda de los fármacos. Entonces, siempre hay que enfocarse en mantener bien compensadas sus enfermedades. Bien, continuamos. Hay varias preguntas acá. Miren, el señor Baúl de Milonchito, yo creo que eso no es el nombre, sino debe ser como una, como una cuenta de algo, ¿ya? Dice, mis diagnósticos son hipotiroidismo, resistencia a la insulina, colesterol alto, hipertensión arterial. En las noches tengo mucho dolor de espalda, más del lado izquierdo. ¿Tendrá que ver con mis patologías? Mire, yo recomendaría primero que estos casos habría que verlos más bien directamente por consulta, primero que nada. Pero en general, los dolores, como dolor de espalda que van como hacia el izquierdo, eso es un síntoma. Ya los síntomas, como cualquier síntoma, hay que interrogarle, hay que ver de dónde viene, hace cuánto tiempo lo tiene. Y no necesariamente tiene que ver con las patologías, pero dadas las patologías, obviamente habría que corroborar, ya, ver si es que tiene o no relación con esto. Pero definitivamente habría que interrogar un poco más estos casos, o sea, y ver si es que esto pudiese tener relación con sus patologías. Bueno, indagar un poco más, dejar algún tratamiento o no, o quizás hacer algún estudio o no. Si es que estuviésemos sospechando algo cardíaco, así, quizás hacer algún electrocardiograma, o quizás sospeche el médico que le evalúe que fuese algo muscular quizás, o algo pulmonar porque está en esta zona. Ahí, dependiendo de lo que examinen, de lo que interroguen, de lo que le pregunten, ahí nos vamos a ir orientando. Eso es lo que le pudiésemos recomendar en este caso.
Em, mi, pap- mi papá bebe vino con la metformina consumida. Bueno, este tema del alcohol siempre es como controversial también. Esa es una pregunta que en realidad me hacen muchas veces en la consulta. Ya perdí la cuenta de cuántas veces me hacen esas preguntas. Pero en general los alcoholes tienen bastantes calorías también y siempre ha sido un tema controversial. Ya, igualmente si es una, o sea, la idea es que si el paciente, por ejemplo, una cantidad mínima de alcohol, porque no estamos hablando de la definición de alcoholismo, la persona con alcoholismo y una persona que puede perder la memoria 2 o 3 veces en una semana o perder información o consumir alcohol todos los días en altas cantidades, ¿ya? Igualmente, el hecho no es recomendable en ningún caso consumir la metformina con vino, ¿sí? Pero si consumió la metformina, digamos que en el desayuno o en la once, y se puede tomar una copita de vino mínima, obviamente si es un diabético ya de por sí el vino no es tan buena opción, porque aunque el vino está recomendado para ciertas enfermedades cardiovasculares por reducir cierto riesgo, que eso todavía es discutible, estamos hablando de un paciente de un contexto diabético, es un paciente que la cantidad de alcoholes o de en este caso, de, digamos que bebidas dulces no están recomendadas. Así que lo más idóneo es que si es una copita muy mínima y es como su idiosincrasia comer todos los días con una mínima copita de vino, pues no hay ningún inconveniente. Pero siempre, siempre hay que monitorizar en cada control el hígado. Eso es importante. Como revisar, como doctor, mire, mi papá consume en este caso alcohol diariamente, podemos ver cómo está el hígado, está todo bien, perfecto, porque está usando metformina y está usando alcohol. Pero cuando hice el comentario con respecto al riesgo, esto se debe en los pacientes alcohólicos. Es decir, un paciente que consume alcohol en alta cantidad diario o varias veces en la semana, o que se pierde, en este caso, que no recuerda ni cómo le fue el fin de semana con lo que consumió. Ese es un paciente que cuando está consumiendo metformina hay que prestarle mayor atención. Muy bien. De todos modos, recuerden también mañana hay una presentación sobre nutrición, así que esperemos también poder responder un poco estas preguntas también Guarden también preguntas sobre nutrición para dejárselas también a los nutricionistas. Recuerden que hoy no es el único día de la presentación, mañana también vamos a tener más presentaciones. Creo que nos quedan 2 preguntas, vamos a revisar cuáles son las que nos faltan. Había una que habíamos dejado mucho más arriba, no es una pregunta, pero es algo que igual quisiera hacer un comentario. Dice a Ángela Pino Luna: es difícil tener un aparato de presión y saber cómo hacerlo, igual que un equipo de glicemia, no son cosas difíciles, no son un equipo de glicemia, no son cosas fáciles de hacer. Bueno, como les comentaba justamente Paula, estos equipos en realidad muchos están diseñados para uso domiciliario en las casas. Entonces, son precisamente, incluso a veces vienen con los folletitos, con los pasos de cómo hacerlo de la manera más fácil. Y en algunas personas yo les pido a veces que me traigan como sus aparatos y los revisamos, porque dependiendo de la marca, como explicaba Paula, pueden variar como la forma de mostrar los instructivos, los dibujitos y todo. A veces también es bueno que lo traigan como para revisarlo, así como los aparatitos de los hemoglucotés. Es cuestión de marca en realidad. Entonces, las pantallitas muestran distinto, la forma de tomarlo también. Entonces, pueden confiar en los equipos de cardiovascular de los Cefam, y que uno le puede ayudar. A veces me traigo unos aparatitos que yo primera vez en mi vida que he visto, pero ahí entre los dos nos ponemos a revisar como las instrucciones de cómo es, porque todos funcionan de la misma manera, solo que, como les digo, hay uno que le coloca la cintita por un lado y el otro es como al revés. Entonces, siguiendo las instrucciones uno lo va viendo. Ya, pero la verdad es que la idea es que no sea nada tan complicado, porque esos están diseñados para poderlos usar tranquilamente en los domicilios. Bien, la señora Lita consulta, Lita Herrera, se dice que los diabéticos somos candidatos a sufrir de neuropatías diabéticas. ¿Cómo es eso? Le agradezco, doctor, su atención. Gracias. Bien, alguien de mis ¿Quieres expositores que que están la acá hoy día. responda? Sí, Sí. yo creo que ya he hablado Bueno, varias veces hoy día. sí, bueno, ya yo siento que hablé varias veces también. Mira, con respecto a la diabetes hay ciertas complicaciones que son, en este caso, microvasculares y macrovasculares. Tenemos la retinopatía diabética, tenemos la nefropatía diabética, que la retinopatía diabética, como su nombre lo indica, es la retina.
En el caso de la nefropatía, como lo indica su nombre, tiene que ver directamente con el riñón, y la neuropatía tiene que ver con los nervios. Normalmente hay una afectación por un daño progresivo en los nervios, ¿sí? Estos son los que envían la señalización de todo lo que sentimos, todo lo que movemos en nuestros miembros inferiores y superiores. Y cuando hablamos de que un paciente con una glicemia elevada a larga data empieza a haber un daño a nivel del nervio que permite que haya una señalización extraña. ¿Cómo se presenta eso en el paciente? Ese es un paciente que está descompensado como diabético y empieza a sentir sensaciones raras en los pies, como pinchazos, molestias, sensación de calor, probablemente nocturno o en el día, o ciertos, digamos que estímulos que no están pasando. Está de repente dormido y siente como que alguien le pinchara de repente un pie. Ahí está empezando un proceso de neuropatía. ¿Por qué? Porque el nervio está dando señalizaciones que no corresponden. Lo normal es que yo sienta cuando me pincho con un clavo, ¿sí? Porque es lo que está ocurriendo en mi pie. Pero cuando la glicemia está muy alta, obviamente a largo plazo va produciendo daños. Y uno de los daños tiene que ver con la neuropatía diabética, que es ese daño al nervio que permite que el paciente no sienta como debe sentir. Y por tal razón aumenta el riesgo de pie diabético porque el paciente, al no sentir lo que está ocurriendo, puede tener un zapato apretado, no darse cuenta, puede pincharse con algo y no darse cuenta, o tener una lesión en el pie y esta lesión aumentar de tamaño y progresivamente terminar en un pie diabético, que la idea no es que termine en una amputación, que es lo último que normalmente ocurre, pero que el paciente diabético, además de cuidarse su glicemia, se cuide sus pies. Es súper importante. Más que todo porque la neuropatía diabética existe y está en nuestros pacientes diabéticos cuando están descompensados a largo plazo. Doctor, me gustaría hacer un comentario al respecto, que es súper importante poder identificarla. Como bien decía el doctor Andosa, estas sensaciones de tener pinchazos, de hormigueos, de calor nocturno, si conocemos a alguien o si soy diabético y me estoy dando cuenta que estoy teniendo estas sensaciones, entonces ojo, porque significa que estoy teniendo los inicios de una neuropatía diabética y por ende ya tengo una alteración en mi sensibilidad. Y se lo digo desde la parte de enfermería, en realidad la gran cantidad de usuarios que nos llegan a nosotros para curaciones son lesiones que se podrían haber evitado, son roces con el calzado, son a veces quemaduras con estufa, porque no se dan cuenta, y como la neuropatía algunas veces está tan avanzada, las personas se llegan a dar cuenta cuando se retiran el calcetín en la noche y se dan cuenta que porque teniendo esta alteración de la sensibilidad, entonces doble ojo, chequearme los pies constantemente porque significa que ya debo tener algún daño. Claro, eso también es súper importante, como dice Paula. Paula, igual quería consultarte sobre la forma en que nosotros como funcionarios o como profesionales, para que nuestra comunidad, nuestros pacientes igual conozcan de qué manera nosotros podemos evaluar el estado de sus pies y de ver si es que hay alguna alteración también. No sé si igual me gustaría que le contaras un poquito al respecto a nuestros pacientes. Sí, bueno, nosotros realizamos evaluaciones a través de cuando vienen a sus controles cardiovasculares, tanto de médico como enfermera. A los diabéticos les realizamos el examen de pie, donde nosotros ahí aprovechamos de chequear la condición de la temperatura, la condición de la piel, los pulsos. Vamos viendo desde cómo está la vascularización y también obviamente vamos viendo cómo está la sensibilidad, que eso lo realizamos a través de la prueba de un monofilamento, que es un instrumento que cuando ustedes lo vean es parecido como una cerda de escobillón, de manera como bien coloquial de decirlo, donde nosotros vamos como tocando ciertas zonas del pie, le pedimos al usuario que cierre los ojos, vamos tocando ciertas zonas y le vamos preguntando y diciendo que nos indiquen dónde le estamos haciendo como esta mínima presión. Entonces, de esa forma vamos a saber si es que está alterado o no la sensibilidad
y de estar alterada también nos va a ayudar, es súper importante, vamos a saber dónde, porque hay personas que pueden tener sensibilidad alterada en unos puntos y en otros no. Puede ser que quizás en la zona distal no sienta, pero en los talones sí. Entonces, ojo, porque también nosotros cuando hacemos ese examen de pie, vamos también indicándole que tenga cuidado con esa zona porque esa fue la zona que nos salió alterada del examen. Entonces, probablemente esa es la zona donde tienen que poner mayor precaución. Sí, exactamente. Justamente nosotros tenemos que estar chequeando la evaluación o la sensibilidad y el estado en general del pie, del pulso, la temperatura. Eso lo hacemos en los controles cardiovasculares. Y a veces también cuando encontramos como callosidades, ver cómo está el estado de las uñas, también tenemos a disposición de las atenciones de podólogo, que es algo súper importante que los pacientes acudan a sus atenciones de podólogo, porque de esta manera podemos asegurar que el pie se mantenga en un muy buen estado, que es algo súper importante que los pacientes diabéticos cuiden muy bien sus pies. Eso. Acá nos pregunta también, aprovechando que ya estamos por casi dar por finalizada la sesión de hoy día, Nayade Carballo Oliva nos pregunta, ¿pueden estas patologías en los pies determinar otras enfermedades o son exclusivas de la diabetes? La verdad es que, bueno, siendo honesta, que cuando hablamos de neuropatía diabética, como su nombre le indica, es una enfermedad que es propiamente de la diabetes. ¿Qué pasa? Que por los síntomas a veces se puede confundir con algunas otras enfermedades, pero la neuropatía diabética, así como le explicó el doctor Anduesa, que se debe al daño de los nervios o de las fibras nerviosas, producto del azúcar alta, digamos, en la sangre y la descompensación de la diabetes, es propia de la diabetes. Ahora, esto que nos puede producir pérdida de sensibilidad y antes de esto nos puede producir otros síntomas, digamos, como alteración de la temperatura quizás, o algunas veces como la diabetes en sí nos puede producir calambres u hormigueos en las extremidades. Eso sí se puede, digamos, parecer a algunas otras enfermedades, pero no ser necesariamente lo mismo y no se relacionan unas con otras. No sé si eso responde necesariamente a la pregunta, pero como te digo, la neuropatía diabética, como su nombre le indica, es eso. Ahora, usualmente cuando los pacientes nos dicen que tienen alguna alteración del pie, yo lo primero, o en general lo primero que hacemos es ver si es un diabético. Y si no es diabético, ver si tiene problemas de la tiroides, porque suelen ser como la otra causa frecuente. O incluso ver si es que tiene problemas del sodio y el potasio. Esas son como casi que las pautas que uno, como por frecuencia, las que uno suele ir viendo. O alteraciones, digamos, musculoesqueléticas también. Deformidades, artrosis, esas son como cosas. Y alteraciones propiamente neurológicas pueden haber, pero suelen ser como súper raras, o sea, como súper infrecuentes. Doctor Anduesa, no sé si quisiera aportar algo también a esta pregunta. No, la verdad me quedó súper claro. No quisiera como añadir más información que pudiera confundir, la verdad. Pero Bueno, cualquier valoración, o sea, que haya como alguna duda y tengamos un contexto de un paciente que no es diabético, necesita la valoración médica. Siempre hay muchos estudios que se pueden realizar como para distinguir cuál podría ser la causa realmente de estas sensaciones o estos cambios que se sienten a nivel de la piel. bien. Bueno, quisiera agradecerle a nuestros participantes hoy día, a Paula Rojas, el doctor Ryan Anduesa, en realidad también, digamos, detrás del escenario está el doctor Germán Aravena, que nos está apoyando mucho también el día de hoy. Quisiera agradecer también a todos los asistentes hoy día. Ya estamos por prácticamente dar por finalizada la sesión de hoy día. Les agradezco mucho, la verdad, todos los comentarios. Ha sido una experiencia bastante agradable, bastante participativa. A mí me encanta cuando nos empiezan a hacer muchas preguntas porque de esta manera como que fluye bastante, nos damos cuenta la necesidad que puede haber, responder las dudas, porque a todas estas es una jornada educativa. Lo que buscamos es que la gente se sienta bien, tenga el mayor conocimiento posible, porque con todo el conocimiento que las personas pueden tener sobre sus propias patologías es que realmente puede hacer algo en beneficio de sí mismo. Yo siempre le digo a los pacientes, lamentablemente cuando
salen de la consulta del médico de la puerta hacia afuera, ahí quedan tomando las decisiones por sí mismos. Ya no podemos estar como al lado de ellos 24/7. Así que es necesario que manejen o dominen al máximo o lo más que puedan sobre sus patologías. No solo las de ellos, sino la de las personas que los rodean. ¿Por qué? Porque, como también lo menciona el doctor Andrés, es súper importante manejarnos en un entorno, porque no somos personas únicas, tenemos un entorno, una familia, y no comemos solo, no hacemos un mercado probablemente para nosotros, o no vivimos aislados en una ciudad donde no vive nadie. ¿Ya? Esto es súper importante que mantengamos siempre esta idea también. ¿Ya? Igualmente también es súper importante que si nosotros tenemos alguna enfermedad, por ejemplo, alguna de estas, veamos o reconozcamos esto para buscar algún cambio, identificar si es que nuestras enfermedades están compensadas o si están descompensadas para poderlas compensar. Y asimismo también reconocer a nuestros familiares o a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, si es que realmente se están cuidando o no, si es que se han hecho sus exámenes o no, para quizás recomendarle que vayan a hacerse sus controles, que retomen sus controles, si nunca se han hecho exámenes que se los hagan, si nunca se han hecho, no tienen ninguna enfermedad diagnosticada, que son pacientes completamente sanos, bueno, igual que se hagan sus controles todos los años también. Bueno, no me queda más que agradecer por el día de hoy y queda la invitación para el día de mañana, que mañana continúa la jornada, van a haber igual 3 ponencias de nutrición, otra sobre la insulina y otra sobre el tratamiento para el colesterol. Ya van a ser otros 3 presentaciones, otros 3 ponentes, y al final igual van a hacer una ronda de preguntas tal cual como el día de hoy. Así que los esperamos. Traten de asistir, invitar a más personas para que puedan aprovechar estos espacios de conocimiento. Así que nos despedimos y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Y adiós.